Buenas noches, soy el abogado José Wilfredo Silva Grimán, maestrante en la especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú. A continuación voy a exponerles un resumen de los temas del 1 al 8 de la Cátedra de Fundamentos Históricos Filosóficos del Derecho Procesal Penal. Primeramente voy a definir lo que es el proceso penal. El proceso penal es el conjunto de hechos periódicos y concretos que son regulados por el derecho ejecutados por las personas y el Estado con el objeto de averiguar y aclarar los hechos punibles y establecer las responsabilidades de las penas involucradas. Historia y evolución del derecho procesal penal. Los ideales del proceso penal han pasado por diversas etapas, tales como la venganza privada y la venganza pública. La venganza privada, realizada por un grupo familiar contra otro, ostentaba un carácter estrictamente personal o familiar. Reconociendo la legitimidad de su reacción, la venganza era equivalente de la pena. La venganza pública era aquella en la que la autoridad pública tomaba para sí la responsabilidad de sancionar las ofensas al derecho, castigaba con penas rigurosas, con suplicios desatinados, apaciguar la dignidad o la autoridad ofendida. Esto influyó pues en las civilizaciones que evolucionaron durante el proceso penal. En la civilización antigua o antiguo Oriente, que era de profundo sentido mágico religioso, el tabú y la venganza privada eran sus principales características. Consecuencias no solo para el ofensor, sino también para los miembros de su familia, clan o tribu. También en este periodo surgen las primeras limitaciones de la venganza privada a través de las siguientes normas: la ley de Talión, el código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, la ley mosaica. Allí, a través de esta ley, se intentaba establecer una primera proporcionalidad entre el daño producido y el castigo. Aparece la composición pecuniaria. Durante el Imperio Romano, los tribunales actuaban por delegación del emperador. Todos los intereses eran públicos. Se recrudece la severidad de las penas. En la Edad Media, luego de la desaparición del Imperio Romano y por ende de la unidad jurídica en Europa, aparecen las invasiones de los bárbaros, fortaleciéndose así el poder del señor feudal. Posteriormente aparece el derecho canónico, en el que el delito y el pecado fueron homologados, siendo los más castigados la blasfemia, la hechicería, comer carne en cuaresma, suministro, tenencia y lectura de libros prohibidos, y la observancia del feriado religioso, etc. Era de procedimiento inquisitorial. Las penas variaban entre el fuego, la espada, el descuartizamiento, la horca, la muerte por asfixia, el enterramiento del cuerpo vivo, el hierro candente y la flagelación. Luego aparece la Carolina, que era una constitución criminalística, implantada en 1532 por Carlos V, que sancionó la ordenanza de justicia penal que sustentó el derecho penal común alemán. Las penas y los delitos son similares a los establecidos en el derecho canónico. La Carolina es un código penal de procedimiento penal y una ley de organización de tribunales. Incluía la analogía y la pena de muerte, cuya agravación en diversas formas admitía, mostrando claramente que el objeto principal de la pena era la intimidación. Reafirma el carácter estatal de la actividad punitiva. Desaparece definitivamente el sistema composicional y privado y la objetividad del derecho germánico con la admisión de la tentativa. Posterior a esto aparece el derecho penal liberal beccaria, que fue originado por la crítica surgida del libro de los delitos y las penas, cuyo autor fue César Beccaria en 1764, la cual se consideraba la obra más importante del iluminismo en el campo del derecho penal. Contemplaba la humanización general de las penas, abolición de la tortura, igualdad ante la ley, principio de legalidad, proporcionalidad entre el delito y pena, debido proceso, carácter estatal de la actividad punitiva. En conclusión, se observa que a través de casi toda la evolución histórica del derecho procesal penal, la imposición de penas y castigos, inclusive con la participación de la Iglesia Católica, iban desde la tortura hasta la pena de muerte. No es hasta nuestros días que se ha logrado imponer un sistema basado en un proceso en el que se respetan tanto los derechos humanos como constitucionalidad de las personas, entre los que se destacan el derecho a la defensa y el debido proceso. Sistemas procesales. Los sistemas procesales que se han aplicado acá en Venezuela hasta ahora es el inquisitivo y el acusatorio. Actualmente rige el acusatorio,
En este el órgano jurisdiccional se activa siempre ante la acusación de órgano o persona, es decir, se acciona motivando el poder jurisdiccional para que actúe ante la puesta en peligro del bien jurídico legalmente protegido. En él privan los principios de inocencia y libertad, es oral y público. En cambio, en el inquisitorio, el propio órgano jurisdiccional toma la iniciativa para originar el proceso penal ante la puesta en peligro de un bien jurídico legalmente protegido, es decir, actúa de oficio y el proceso penal es excesivamente formal, riguroso y no público. Existe mucha reserva del sumario. Las fases del proceso penal venezolano son 4. La preparatoria la intermedia, en los que en ambas interviene el juez de control, la plenaria, en la que interviene un juez de juicio, y la de ejecución, en la que interviene el juez de ejecución. Todas estas están contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal. Las tendencias jurisprudenciales en cuanto a los principios del proceso penal y su evolución. Al ponerse en vigor el novedoso Código Orgánico Procesal Penal, se instituyó en Venezuela un sistema acusatorio oral revestido con múltiples principios que lo tutelan y que definen su base de garantista, que convierten el sistema en un mecanismo procesal respetuoso de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos principios están contenidos en el título preliminar entre los artículos del 1 al 23 del Código Orgánico Procesal Penal, y en defensa de los derechos humanos vienen a desarrollar los postulados de un sistema inquisitivo fundado en el extinto Código de Enjuiciamiento Criminal, a través del cual se transgredían ilegalmente todos los derechos inherentes al ser humano de conformidad con los corruptelas y trampas que se presentaban consecutivamente en el sistema derogado. En nuestro país constitucionalmente está sustentada la interpretación de las normas jurídicas en el Tribunal Supremo de Justicia como tribunal único, con jurisdicción territorial que tiene la única palabra, con ello creando una unidad jurisprudencial en base a su autoridad jerárquica. Sin embargo, se puede observar que, por ejemplo, en el principio de afirmación de la libertad, establecido en los artículos 9 y 252, que es uno de los cimientos fundamentales de nuestro sistema, que también es uno de los más criticados, porque en la práctica no se cumplen estas decisiones jurisprudenciales, siendo la realidad muy distinta, ya que los sujetos que cometen un hecho punible son privados de su libertad por largos periodos de tiempo, sin respetarse de sus derechos y principios procesales, y menos de los que están establecidos en el artículo 44 de nuestra Constitución Nacional, referente a la inviolabilidad de la libertad personal. De la misma forma, otro ejemplo a considerar es en cuanto al principio de inmediación establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que los jueces y juezas que han de producir la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Este principio es una norma jurídica de importancia fundamental en los procedimientos judiciales orales. Es uno de los aspectos característicos. Sin embargo, existe una decisión jurisprudencial de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que establece que la Corte de Apelaciones solo puede sentenciar sobre la base de los hechos establecidos por el Tribunal de Juicio, ya que los mismos son recibidos por las Cortes de Apelaciones, al igual que la casación, vale decir, de forma predeterminada por el Tribunal de Juicio. La Corte de Apelaciones no puede sentenciar sobre la base de los hechos establecidos por el Tribunal de Juicio sin considerar o solicitar nuevas pruebas. Las garantías procesales. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal, publicado en el año 2012, de acuerdo con lo estatuido por nuestra Constitución, establece una serie de garantías del proceso penal. Sin embargo, yo aquí voy a mencionar, en aras del tiempo, solamente dos. Voy a hacer una opinión sobre esos dos. El primero es la contradicción en su artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, que garantiza la seguridad jurídica y el derecho a la defensa desde el primer momento. Ambas partes podrán exponer un verdadero enfoque justo e imparcial de los hechos controvertidos. Es decir, que el juez no podrá definir una pretensión o reclamo del actor si la persona en contra de quien ha sido propuesto no ha tenido oportunidad de ser oída. Es decir, que nadie puede ser condenado sin habérsele oído. El control de la constitucionalidad, artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta norma no hace otra cosa que sino desarrollar el artículo 334 de la Constitución Nacional al establecer para el proceso penal una forma de control difuso de la constitucionalidad. Este control difuso se lo ha atribuido la Sala Constitucional por jurisprudencia con el propósito de unificar la interpretación constitucional. Esto resulta una especie de consulta que puede ir desde los tribunales de primera instancia
hasta el máximo órgano de interpretación constitucional sin pasar por la apelación ni por la casación, siendo de lo deseable que sea el afectado por la aplicación del control difuso de la constitucionalidad el que apele o recurra en casación y que luego accione ante la Sala Constitucional contra la sentencia de última instancia en la materia. Las alternativas de prosecución del proceso tienen fundamento legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 21, numeral 2, artículo 26, artículo 49 en su enunciado y artículo 258 en su primera parte. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución del conflicto. El Código Orgánico Procesal Penal los consagra como alternativa de la prosecución del proceso en su capítulo 3, sección primera del título 1 del libro primero, contemplando tres instituciones orientadas a establecer alternativas ante la continuación de un proceso ya iniciado, como lo son el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, en virtud de los cuales y en los propuestos establecidos por la ley determinan el sobreseimiento de la acción penal correspondiente, tomando en consideración el delito, la pena y la persona del delincuente, así como también las formas de sucederse, su gravedad y el efecto social dentro de la comunidad organizada. Es todo, muchas gracias.